Vamos a centrarnos el día de hoy en el capítulo 17 del libro de Reyes, en el versículo 1. Y Elías Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, le dijo al rey Acab: vive el Señor Dios de Israel, ante quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia estos años, sino según mi palabra. Estas son palabras mayores. Que un profeta salga a decir que solo por la palabra de él va a llover o va a dejar de llover. Aquí hay un contexto y una historia muy interesante para aprender. Quédese en este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Saludamos a toda la familia Maná alrededor del mundo. Gracias no solo a los que oyen, sino a los que difunden y comparten este tiempo devocional. En nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, allí usted puede conectarse desde la hora cero, sin esperar que nadie se lo envíe. Usted busca Devocional Maná, se suscribe y le va a llegar todas nuestras transmisiones en directo. Nos puede hacer sus comentarios, preguntas y nosotros interactuamos con ustedes por ese medio. Esta historia de Elías es fascinante. Este versículo 1 tiene una explicación muy clara para nuestras vidas. Este acontecimiento sucedió en la historia bíblica hace unos 700 años antes de Cristo. Mire que fue algo dramático, repentino, porque hay una gran audacia y un gran carácter de parte del profeta. Yo creo que muy pocos hechos similares a este han sucedido, porque este profeta de Dios, sin anunciarse, sin ser atendido, siendo un hombre como leíamos ayer, sencillo, vestido con ropas muy humildes, se presentó ante el rey apóstata de Israel, el rey Acab, y se presentó como un mensajero de parte del Señor, como alguien que no traía buenas noticias. De Elías en aquel tiempo se sabía muy poco. Acuérdese que acababa de salir de por allá de las montañas de Galaad para presentarse ante Acab con las llaves del cielo en la mano. Y esto es muy importante. Por orden suyas van y vienen algunas cosas importantes. Miren, dice este hombre, el profeta de Dios: vive el Señor Dios de Israel. Vamos a desglosar este versículo. Observe que no se trata simplemente del Señor Dios que vive. No, el Señor Dios de Israel. O sea que aquí hay un término más amplio todavía, el Señor de los ejércitos. Por lo menos 3 cosas fueron significadas así. En primer lugar, mire, el Señor Dios de Israel. Esto hacía especial hincapié en su relación especial con la nación favorecida. El Señor era el rey de Israel, el Señor era el gobernador de Israel. Y el pueblo de Dios era el pueblo con el que Dios tenía que ver, aquel quien había entrado en un pacto solemne con él. Y en segundo lugar, se le informa a Acab que ese Dios de Israel vive. Y créame que esto es importante que se lo diga de esa manera. ¿Por qué? Porque Israel se había burlado y había desafiado abiertamente al Señor. Y por eso estaba prevaleciendo la falsa idea de que el Señor ya no tenía una existencia real. De que ya existían otros dioses a los cuales se podía adorar. Entonces Dios, el Dios de Israel, estaba muerto. No, muerto no estaba. Y en tercer lugar, la afirmación "el Señor Dios de Israel que vive" señala un sorprendente contraste con los ídolos que realmente sí eran falsos, que eran incapaces de defender a aquellos que confiaran en él. Entonces, el Señor estaba muy indignado por la forma grosera en que había sido insultado públicamente y que había llegado el momento en que él iba a hacerle ver al rey y a su pueblo las consecuencias de lo que habían hecho, olvidarse del Dios vivo.
Entonces envió a Elías. ¿Y a quién se lo envió? Pues al que estaba propiciando y liderando todo esto, al rey Acab, para que le anunciara la naturaleza de lo que iba a venir y las consecuencias. ¡Wow! El mensaje del profeta, como les digo, no era nada fácil. Pero Dios lo había mandado. Miren, ¿cuáles fueron sus primeras palabras que el profeta le dijo a este rey que se había olvidado del Dios vivo? Le dice: vive el Señor Dios de Israel. Y esa era una confesión abierta de la fe del profeta, ya que también dirigía la atención a aquel a quien Acab había abandonado. Yo vengo a decirte, Rey de Israel, ¿ante quién estoy? ¿A quién sirvo? ¿A quién adoro? Y yo es en ese nombre que me acerco a ti. Y por eso no tengo ninguna duda de venir a decirte que estoy en su presencia, que soy consciente, que he orado y obtenido una respuesta. Y le dice en ese versículo 1 de Primera de Reyes 17, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra. Y eso era muy contundente. Palestina experimentaba una estación seca de varios meses de duración, pero aunque no llovía entonces, durante ese periodo de tiempo descendían rocíos muy fuertes por la noche que refrescaban la vegetación, que ayudaban mucho a que crecieran la hierba, que los sembrados produjeran fruto. Pero lo que está diciendo ahora el profeta y lo que está profetizando es que no iba a caer ni lluvia ni rocío. Y eso durante un periodo largo de años. Y créame que esas eran muy malas noticias para un rey. Que aquella tierra tan rica y fértil como para ser designada la tierra que fluía leche y miel se convirtiera en una tierra de sequía, de esterilidad, conllevando esto al hambre, a la peste, a la muerte. Porque recuerden, cuando Dios retiene la lluvia, nadie puede traer lluvia. Por ahí hay un texto de Jeremías 14:22 que dice: ¿hay alguna entre los dioses de los gentiles que pueda hacer llover? Claro que no. Lo que revela la total impotencia de los ídolos y la locura de quienes le rinden homenaje. O sea que la exigente prueba a la que se enfrenta Elías al enfrentar al rey Acab y entregarle semejante mensaje, créame que requiere una fuerza espiritual muy fuerte. Elías le dijo al rey: no habrá rocío ni lluvia en estos años. Y déjeme le explico el periodo de tiempo. Porque si usted lee Primera de Reyes 18:1, ya nos dice cuánto tiempo fue. Mire que dice: y sucedió que después de muchos días, la palabra de Jehová vino a Elías al tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. O sea que, según ese texto, eran 3 años. Pero mire lo que Jesús nos contó en Lucas 4:25, porque Jesús se refirió a este evento. Y Jesús dice: habían muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado durante 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre en toda la tierra. Entonces uno se podría explicar por qué en el capítulo 18, verso 1 habla de 3 años y Jesús habló de 3 años y medio. No, eso no se contradice, eso es lo que nos da, es una pista. Que cuando Elías se presentó ya donde el rey, la primera vez a decirle esto, ya habían pasado 6 meses cuando Israel estaba viviendo una sequía larga. Pero ellos que estaban esperando después de esa sequía larga, que volviera otra vez la lluvia y el rocío. Y viene Elías con semejante noticia. A ver, pregúntense ustedes, sobre todo hay un texto bíblico que a mí me gusta recitar mucho, que está por allá en Santiago, en el capítulo 5, en el verso 17, cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferviente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. A ver, ¿uno cómo puede explicar la seguridad con la que
este hombre, que era un hombre como cualquiera de nosotros, porque eso es lo que está diciendo, que Elías era un hombre muy humano, y en el desarrollo de esta historia lo vamos a encontrar al hombre que hay detrás de esta gran historia. Pero les voy a explicar cuál era la seguridad de Elías. Les voy a explicar cómo este hombre sujeto a pasiones humanas tenía una característica muy especial. ¿Sabe qué dice la Biblia? En este capítulo 5 de Santiago, versículo 17, dice que este hombre oró a Dios. O sea, ¿cuál es la triple razón del secreto de la fuerza de Elías? Primero, su oración. Que un hombre semejante a pasiones a las nuestras marque la diferencia. Lo dice, es que oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra. O sea que el profeta no comenzó sus fervientes súplicas después de su comparecencia ante Acab, no. 6 meses antes le dio a él, empezó esta oración, este ruego, esta súplica, y eso le dio la seguridad y la audacia de ir ante el rey. Déjeme decirle algo esta mañana mientras usted escucha este devocional. La oración en privado era la fuente del poder público de Elías. Él podía permanecer sin vergüenza en presencia de aquel malvado monarca, porque se había arrodillado con humildad ante Dios. Y por eso dice que el profeta oró, pero en segundo lugar, dice que oró fervorosamente. O sea, no era una oracioncita ahí formal y sin espíritu, como a veces pasa la mayoría de veces. Era una devoción de todo corazón, ferviente y eficaz. Cuando uno ve la característica de la oración de Elías, era que él conocía a Dios. Y eso se ve cuando él ya le ha dicho al rey, vive Jehová, Dios de Israel. O sea, para Elías, el Señor era una realidad viva. Por todas partes había cesado el reconocimiento de Dios y ahora adoraban Baales, apariencias externas. Israel había perdido el alma de su fe, pero Elías no se dejó influir por la opinión pública. Él tenía una propia experiencia, era que el Dios de Israel vivía. ¿Se acuerdan en los tiempos de Job? Job dijo lo mismo. A pesar de que perdió todo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es que los factores externos y de la vida nos alejen del Dios vivo. Y en tercer lugar, era la conciencia que tenía Elías de la presencia de Dios. Vive el Señor Dios de Israel ante quien estoy. O sea que él no solo estaba seguro de la realidad de que el Señor estaba vivo, sino que era consciente de que el Señor estaba con él. Y aunque se presentaba ante aquel rey Acab, el profeta sabía que estaba en presencia de uno infinitamente más grande que ese monarca malvado al que él estaba enfrentando. Y yo creo que eso es un argumento muy sólido y muy válido para que nosotros entendamos lo que significa esta expresión del capítulo 17, verso 1 del libro de Reyes. O sea que 2 cosas importantes marcan la vida del profeta para hacer lo que fue y para hacer lo que hizo. Primero, saber que tenemos un Dios vivo que está con nosotros, y en segundo lugar, que nos podemos acercar a ese Dios vivo en oración, creyendo, y nuestro corazón estará cada día seguro de lo que somos y lo que hacemos en el Señor. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 231 en nuestra agenda y vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 2. Mire, llegamos a un nuevo libro de la Biblia. Les cuento que ya estamos preparando nuestra agenda 2026 y muchos me han escrito en estos días porque no he vuelto a decir en qué día vamos, las preguntas. Bueno, es un poco intencional para que seamos conscientes de lo importante de llevar una lectura diaria, de progresar en la lectura diaria. ¿Sí ve por qué es tan importante tener la agenda, usarla como herramienta para adquirir mayor disciplina en acercarnos a estudiar juiciosamente la Biblia? Así que mi invitación es a que nos acerquemos cada día a la palabra del Señor. Aquí vamos, este capítulo nos va a hablar de Caleb en la ciudad de Hebrón. Caleb fue aquel
que junto con Josué permanecieron firmes cuando se rebelaron los 10 espías. Escuche este capítulo, deje que Dios hable a su corazón. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia con nosotros. Si un hombre como Elías, descrito en Santiago como un hombre igual que cualquiera de nosotros, marcó la diferencia, porque tenía dos cosas claras. No solo que Dios estaba vivo, sino que la oración es el poder para cambiar cualquier circunstancia. Entonces permítenos entender como hijos tuyos que tenemos un Dios vivo al que nos podemos acercar por fe, orando y creyendo cada día. Te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu bendición repose sobre todos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.